Ok, sean todos bienvenidos una vez más a la unidad curricular Análisis de los estados financieros. El día de hoy vamos a hablar de, del balance general y su clasificación. ¿Okay? El balance general clasificado no es otra cosa más que un balance, en el cual se discriminan los activos corrientes y no corrientes, entre otras clasificaciones, al igual que los pasivos. El balance general clasificado busca es presentar información de tal forma que el usuario de la información tenga una idea general de la estructura y composición de la empresa. En la unidad 1 nosotros abordamos la importancia de los análisis financieros, para qué se utilizan, cuáles son estos estados financieros principales, ¿ok? Y en esta unidad vamos a investigar o vamos a internalizar, vamos a entender específicamente el balance general, ¿ok? Entonces, bueno, estamos abordando la guía que está publicada en el portal del UNIR, ¿sí? En la plataforma. Vamos a ver entonces. También hay unas definiciones muy importantes, que es las medidas de liquidez y la medida de riesgo de crédito. Las medidas de liquidez se refieren a las razones financieras que indican la capacidad de una empresa para cubrir sus obligaciones que se aproximan al vencimiento en el corto plazo. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de obligaciones? Recordemos que las obligaciones son deudas, ¿ok? Y las deudas van a representar ¿a quién? A nuestros pasivos. Entonces, es por eso que las medidas de liquidez van a medir cuál es la obligación que tiene la empresa para pagar lo más pronto posible. Es algo así que todas las cuentas por pagar deben de tener una fecha de vencimiento, correcto. Entonces, nosotros debemos de tener un orden y saber cuáles son las próximas a pagar. Entonces, ¿no? Si una compañía está obteniendo préstamos por un periodo a corto plazo, acordemos que un corto plazo es lo que es menor a un año, o algunas cuentas grandes que se deban de pagar inmediatamente, o sea, lo más pronto posible. Quien la analiza quería relacionarse de que puedan echar en mano de un efectivo cuando se necesite, ¿ok? Porque recuerden que la liquidez tiene que ver con el efectivo, con el flujo con el que se van a pagar estas deudas, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de efectivo, las cuentas, lo más líquido es la cuenta de banco, el efectivo que tenemos, las cuentas, incluso las mismas cuentas por cobrar, porque si no tenemos dinero en la caja principal de la empresa, entonces buscamos los estados, vemos la cuenta bancaria, depende de la cantidad del monto que se adeude. Y si no tenemos dinero en las cuentas bancarias y tenemos cuentas por cobrar, empezamos a llamar a nuestros clientes. ¿Para qué? Para poder cubrir nuestras obligaciones. Entonces, dice aquí, entonces, sin liquidez no podemos cubrir esas deudas. Entonces, es por eso que es muy importante medir la liquidez. Y el otro término es el riesgo de crédito. Es posible una pérdida que se asuma a agentes económicos como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales que se incumben a la contraparte con la que se relacionan, en concepto que se relaciona habitualmente con las instituciones financieras y los bancos, que afectan también a la empresa y a los organismos de otros sectores, ¿okay? Entonces son los riesgos que tiene la empresa al momento de que no puedes cubrir una deuda, entonces se asumen una posible pérdida. La mayoría de las instituciones financieras y los bancos son las que miden perfectamente este indicador, ¿okay?
En el balance general clasificado hace referencia a cada una de las partes que integran el balance. Recordemos que el balance está clasificado, se clasifica entre las cuentas de activos, ¿verdad? Que van a representar nuestros derechos, ¿ok? Y propiedades que tenga la empresa, ¿ok? Que van a representar también nuestros pasivos, que están integrados por el balance general, nuestras obligaciones, nuestros pasivos y el patrimonio, ¿ok? Entonces, ¿qué hacen estas tres cuentas? Nosotros debemos de saber cómo están clasificadas sus cuentas para poder determinar su buena estructura, porque recordemos que hay una ecuación patrimonial, ¿ok? Quiere decir que los activos deben de ser igual a ¿qué? Al total que va a generar los pasivos más el patrimonio, ¿ok? Entonces dice, ¿no? El balance general clasificado no es otra cosa que el balance con el cual se discriminan los activos corrientes y los activos no corrientes, ¿ok? Los activos corrientes, identifiquémoslos como estos activos que son los de corto plazo, los de disponibilidad, ¿ok? Lo que también le llamamos activos circulantes. Y los activos no corrientes son aquellos activos, la otra parte de la clasificación de los activos, que son los activos diferidos, que son la parte de otros activos, que son la propiedad, planta y equipo, que, ¿ok? El resto de los activos. Entonces, al igual que los pasivos, ¿ok? También tienen su clasificación: pasivo corto plazo, pasivo largo plazo, pasivo diferido y otros pasivos. Y finalmente, el patrimonio. Estos activos están clasificados en dos grandes grupos. Entonces, ¿en qué están clasificados los activos? En dos grandes grupos. ¿Cuáles son? Los activos corrientes y los activos no corrientes, ¿okay? Ahora, ¿qué es lo que se conocen como activos corrientes? Se pueden convertir en dinero. Los activos no corrientes son los que se pueden convertir en dinero, en efectivo, en términos no mayor a un año. Es decir, que tiene que llegar hasta el año para que se puedan reconocer o clasificar en la parte de activos corrientes. Cualquier activo que pueda ser realizado o vendido en un término no mayor a un año y que se convierta rápidamente en efectivo. Vamos a ver acá. Okay. Sigamos viendo. Entre ellos, esta cartera están integradas por las cuentas por cobrar, las cuentas de inventario, ¿okay? Y algunas cuentas de inversiones, ¿sí? Porque recordemos que tenemos las inversiones en plazo fijo, que si tienen pueden ser que se puedan cumplir en un año, o sea, todo hay que ver cómo es el análisis que se le vaya a hacer, ¿okay? La idea es que los activos corrientes son los que fácilmente se convierten en efectivo. Nos acordamos también porque el inventario, acordémonos que está en la parte de clasificación de los activos circulantes, porque el inventario, la idea es que él circule. ¿Para qué? Para que se convierta en efectivo rápidamente. Entonces, vamos a ver. Y los activos no corrientes son todo lo contrario a los activos corrientes. ¿Qué quiere decir esto? Que estos pueden ser convertidos en efectivo mayor a un año. Es por eso que se le llaman activos no corrientes. La identificación rápida para saber quiénes son los activos corrientes y los activos no corrientes es que el activo corriente se va a transformar, se va a convertir en efectivo en un tiempo menor a un año. Entonces,
y podemos identificarlos también como los activos fijos de propiedad, planta y equipo, o activos intangibles. ¿Okay? Los activos no corrientes son duraderos y poco líquidos, por lo que se necesitan tiempo para convertirse en efectivo. Son un elemento importante en la estructura económica de la empresa, pero hacer inversiones a largo plazo no nos sirven para conseguir liquidez en dinero. Y por eso tenemos que ver en la parte de inversiones cuál es la fecha del vencimiento de estas características de activos o de estos tipos de activos. Cuando hablamos de los activos corrientes, de los pasivos corrientes, estos son esas deudas, esas obligaciones que tiene la empresa y que se van a recuperar, se tienen que pagar en un tiempo menor o igual a un año. Los pasivos corrientes de la empresa nos podemos encontrar como deudas que tengan con empleados, ¿ok? Obligaciones que tengan con proveedores, son las más comunes, o la parte de las obligaciones bancarias. Se supone que es una fuente de financiamiento para la empresa, ya que normalmente son préstamos que se solicitan para hacer frente a las actividades de la empresa. ¿Okay? Esa es la naturaleza de ser de un pasivo corriente, que es el financiamiento que asume la empresa para impulsar una actividad económica. ¿Para qué? Para poder comprar mercancía o el financiamiento para la compra de esa mercancía. ¿Okay? Vamos a ver aquí. ¿Cuál es la parte del análisis vertical? Sí, el análisis vertical, por su definición, es uno de los instrumentos o herramientas que se utilizan en el análisis financiero de la empresa. Recordemos que el análisis financiero requiere de diferentes elementos de información para llevar a cabo un estudio efectivo de la situación financiera. Cuando hablamos de situación financiera es del balance, ¿ok? Del balance general, del estado de resultados, del estado de cambio de situación financiera y el estado de flujo de efectivo. Es decir, que estamos hablando de los principales estados financieros de la empresa. Precisamente es una de las herramientas o instrumentos que se utilizan para el análisis de la información obtenida en estos estados financieros, que son conocidos también como análisis vertical o estáticos. ¿Ok? Dice, en un momento determinado se estudia la situación financiera de estos. ¿Okay? Quieren saber, también con ellos se pueden obtener si hubo cambios con el tiempo por la adquisición de una maquinaria o un préstamo. Consiste en tomar un solo estado financiero y irlo relacionando una cuenta con el total de la otra. ¿Okay? Dentro del mismo estado financiero, aunque también se pueden relacionar cada una de las sus cuentas. ¿Sí? Y el procedimiento base o principal para realizar estos estados financieros es los porcentajes integrales. ¿Ok? Dice, consiste en determinar la composición porcentual de cada cuenta, que sea o del activo, o del pasivo, o del patrimonio, tomando como base el total de cada uno de ellos. ¿Okay? Como por ejemplo, se puede tomar el total del activo. De ese total del activo yo quiero saber, o se quiere determinar, de ese total cuántos representan los activos circulantes. ¿Okay? Entonces lo que se hace es simplemente una regla de 3. Se dice,
el total del activo representa el 100%. Y luego venimos y colocamos el activo circulante. Entonces colocamos por lo menos 25.000. Por decirles algo, un ejemplo. Colocamos un ejemplo que sea que el activo circulante de la empresa, el activo de la empresa, el activo total, que incluye todas las cuentas, su grupo, incluye el total que sean 100.000. ¿Okay? Recordemos que los activos están conformados por 5 cuentas, ¿verdad? Principales. Entonces, bueno, yo quiero saber cuánto es el activo circulante. Y por ejemplo, que el activo circulante total es de 25.000. Entonces se hace una regla de 3 y se dice, bueno, si del total del activo representa el 100% y 25.000 representa el activo circulante, en porcentaje, ¿cuánto es? Entonces se multiplica 25.000 por 100 entre los 100. ¿Okay? Y allí me va a dar el porcentaje. Es decir, que uno para interpretar el resultado va a decir es del 100%, 25% representa el activo circular. ¿Okay? Entonces, bueno, acá tenemos otro ejemplo en la lámina número 9 de la guía. ¿Sí? Ahora, está el procedimiento de razones simples, dice. Tiene un valor práctico, puesto que permite obtener un número ilimitado de razones e índices que sirve para determinar la liquidez, la solvencia, la estabilidad, la solidez y la rentabilidad de permanencia de sus inventarios en almacenamiento, los periodos de los clientes y los pagos de proveedores. Todos los factores que nos sirven para analizar ampliamente la situación económica de la empresa. Es decir, que todas estas razones son las que podemos determinar según los índices. ¿Okay? Vamos a poder determinar el índice de liquidez, de solvencia, de estabilidad, de solidez. Todos estos indicadores se van a realizar a través de ¿qué? Del balance general. ¿Okay? También está el análisis horizontal. Es un proceso, ¿okay? Así sería, en el caso que la presentación es de esta manera. Es un procedimiento que consiste en comparar los estados financieros homogéneos entre 2 o más periodos consecutivos para determinar los aumentos y disminuciones o variaciones de una cuenta de un periodo a otro. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Que el análisis vertical, el análisis va a ser entre las mismas cuentas que están integrados el estado, el balance general, correcto. Pero podemos, cuando hablamos del análisis horizontal, ¿no? Que es así, no lo voy a comparar entre las cuentas, las mismas cuentas que van a estar dentro del balance, sino que puedo utilizar un balance, ¿okay? Que puede ser de un mes anterior, de trimestres anteriores, pero lo que se quiere decir aquí es que cuando estamos comparando, tienen que ser de igual medida. Si voy a comparar 3 meses de un primer trimestre, tiene que ser 3 meses de un segundo trimestre. O sea, no es que voy a decir, no voy a comparar un trimestre, 3 meses aquí y aquí voy a comparar un semestre, porque entonces no se va a poder realizar el análisis. Y normalmente también, si vamos a analizar trimestre, o sea, o vamos a analizar semestre, o sea, es preferible que se analicen también de manera que se pueda comparar hasta la parte de los volúmenes donde aumentan más las ventas, que es lo que le llaman en mercado las tendencias. Hay temporadas que marcan más tendencias, por ejemplo, en enero es cuando la gente se va de vacaciones, ¿entiendes? O sea, por lo menos hay tipos de sectores que aumentan, por lo menos en el mes de septiembre, octubre, hay ventas que se estancan, ¿verdad? Porque ¿cuál es el rubro que aumenta más? El rubro de los útiles escolares, ¿ok? Porque los niños necesitan ir a clase, necesitan comprar, las madres necesitan, o sea, esa es la tensión.
el regreso a clase. Entonces son cosas, ¿verdad? Que por lo menos hay veces que puede bajar, hay mercados que pueden bajar. Entonces, cuando se están haciendo análisis de los estados financieros, siempre es interesante, bueno, que podamos comparar, pero que sean como dice la palabra, comparativo. O sea, que si yo voy a comparar 3 meses de enero, entonces, bueno, que sean 3 meses del siguiente año. ¿Ok? O sea, siempre tienen que ser de igual, o sea, que sea, si vamos a comparar un año, que sean 12 meses, igual acá, 12 meses. ¿Me explico? Entonces, ¿es para qué? Para que se pueda observar una verdadera comparación, o sea, de que haya en la misma, o sea, que cumplan siempre la misma tendencia. ¿Y cómo se hacen este tipo de análisis? Fíjense que dicen en variaciones. Variaciones que representan las variaciones, aumento y disminución. ¿Y qué es lo más fácil para una variación? Es simplemente el restar. Allí podemos determinar una variación fácilmente. ¿Ok? Entonces, este análisis es de gran importancia para la empresa porque permite que se informan los cambios de las actividades y los resultados que se han dado positivos o negativos. También permite definir cuáles merecen mayor atención por ser cambios significativos en la marcha. En el método horizontal es un método dinámico que se ocupa de los cambios. ¿Ok? Vamos a ver acá, de cada una de las cuentas entre los periodos y otros del balance general o del estado de resultados. Este método relaciona los cambios financieros que sufrió el negocio de un periodo a otro y los cuales pueden ser representados en aumentos y disminuciones. ¿Okay? Y de allí el resultado se va a determinar de ir restando, de ir comparando. Estas variaciones tienen que ser entre cuentas, las mismas cuentas. ¿Para qué? Para que se puedan realizar exactamente la misma comparación. Es decir, que si vamos a restar un activo circulante de un estado financiero X, acá también tiene que ser un activo circulante, ¿ok? Para que puedan ser comparativos. Entonces, bueno, vamos a ver. En la siguiente lámina, en la lámina número 12, vemos un análisis vertical. ¿Okay? Y vemos un análisis horizontal también. Se pueden sacar por las dos formas también. Ahora vamos a hablar del capital de trabajo. Dice, es la definición básica del capital de trabajo. Considera como aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar. En este sentido, el capital de trabajo es lo que comúnmente se conoce como el activo corriente, el efectivo, inversiones a corto plazo o inventario. La empresa, para poder operar, requiere de recursos para cubrir las necesidades de insumo de la materia prima, de la mano de obra, de la reposición de un activo fijo, etc. Entre estos recursos se deben estar disponibles a corto plazo para cubrir las necesidades a tiempo de la empresa. Para determinar el capital de trabajo de una forma más objetiva, se deben restar de los activos corrientes, es decir, del efectivo, ¿verdad?, los pasivos corrientes. ¿Okay? Activo circulante menos pasivo circulante. De esta forma obtenemos lo que se llama el capital de trabajo neto. Esto se supone que determina cuántos recursos cuenta la empresa para operar, si puede pagar en corto plazo estas obligaciones. ¿Okay? A eso se refiere el término de capital de trabajo. Este indicador que va a restar se determina entre el activo circulante menos el pasivo circulante. ¿Para qué? Para saber si la empresa puede hacer frente a sus obligaciones.
Vemos acá, fórmula de capital de trabajo. La fórmula para determinar el capital de trabajo neto contable tiene gran relación con las razones de liquidez, llamada razón corriente, la cual se determina dividiendo el activo corriente entre el pasivo corriente. Se busca que la relación sea entre 1. Si da entre 1.1, puesto que significa que cada peso que tiene la empresa, es decir, que por cada bolívar está comprometido un bolívar. ¿Okay? Tiene que ser una relación, si da esa fórmula, si da 0, entonces ahí está negativa la empresa, el resultado, que quiere decir que hay más pasivos que activos circulantes. ¿Okay? Aquí lo podemos ver de otra manera. Mira, activo corriente menos el pasivo corriente es igual a capital de trabajo. También lo podemos hacer al revés, es decir, capital de trabajo es igual a activo corriente menos pasivo corriente. ¿Ok? Sigamos ahí. Dice, la fuente del capital de trabajo. El capital de trabajo es elemental para el normal funcionamiento de cualquier empresa, por lo que es importante tener claro cuáles son sus fuentes para así lograr una mejor administración del capital de trabajo. Las principales fuentes de capital de trabajo son el endeudamiento, y el endeudamiento es pasivo, ¿verdad? Deudas, obligaciones que tiene la empresa, que contrajo la empresa. Las capitalizaciones y los resultados de las operaciones de la empresa. El endeudamiento o financiamiento es una fuente más común para adquirir capital de trabajo. La financiación se puede adquirir con entidades financieras o con proveedores o acreedores. Es preferible conseguir financiación con los proveedores, que son los bancos, puesto que la financiación ofrecida por los proveedores pueden tener un menor costo, aunque también en un menor plazo, pero con una adecuada rotación de las cuentas por pagar. Se puede garantizar un buen acceso de capital de trabajo sin incurrir en costos financieros. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Que es recomendable pedir financiamiento con los bancos. ¿Ok? Pero ¿qué pasa con los bancos? ¿Qué pasa con los bancos? Que los bancos a veces piden unas garantías, piden también una antigüedad, y cuando a veces se otorga financiamiento por un proveedor, simplemente se pueden ir montando como que factura, y ya con el vencimiento se pueden ir pagando y se pueden ir endeudando rápidamente. ¿Okay? Entonces, por eso que dice que hay que tener se puede endeudar con el proveedor, pero tiene que tener una mayor rotación de estas cuentas por pagar. ¿Okay? Es decir, que entre más rápido pagues, entonces tienes la oportunidad de adquirir más financiamiento. Entonces, aplicaciones del capital de trabajo. Los principales usos o aplicaciones del capital de trabajo son declaraciones de dividendos en efectivo, compra de activos no corrientes. ¿Okay? ¿Cómo es declaraciones de dividendos del efectivo? Bueno, cuando se hacen los estados financieros, generan una utilidad y los accionistas deciden en dejar esa utilidad no distribuida y la tienen allí como dividendo. Las empresas pueden optar por recapitalizar estas deudas, ¿okay?
recapitalizar esas utilidades que tienen allí, perdón, no son deudas, y se convierte en una capitalización de las deudas, o sea, del capital de trabajo que se tiene allí, de esa capitalización de la utilidad no distribuida, ¿ok? Inversiones a corto plazo o la compra de activos no corrientes, como pueden ser la planta y equipo, inversiones a largo plazo, en títulos de valores comerciales, ¿ok? La reducción de las deudas a corto plazo, recompra de acciones del capital en circulación, financiamiento espontáneo, créditos comerciales u otras cuentas por pagar o acumulaciones que también son pasivos, que surgen extemporáneamente en las operaciones diarias de la empresa. ¿Okay? En un método de financiamiento en donde cada activo sería compensado con un instrumento de financiamiento de vencimiento aproximado. El empleo del capital neto de trabajo en la utilización de fondos se basa en la idea de que los activos circulantes disponibles, que por su definición pueden convertirse en efectivo en periodo breve y que pueden destinarse a sí mismos al pago de las deudas u obligaciones presentes, tal como suele hacerse con el efectivo. ¿Okay? El Estado en los cambios del capital de trabajo. El capital de trabajo neto es la diferencia obtenida al comparar el activo corriente en una fecha determinada con el total de los activos, también circulantes o de corto plazo. El resultado de dicha comparación señala los recursos con los cuales la empresa atiende sus actividades u operaciones financieras, sin tener que acudir a fondos extraordinarios. Conocer e identifica pues cuáles son estos cambios, cuál es el capital neto para poder cubrir estas obligaciones. ¿Okay? Estado en los cambios del capital neto. El estado de los cambios proporciona una imagen del manejo del capital circulante por parte de la administración. Por lo tanto, una ventana a través del cual el analista puede examinar estrechamente una fase de lo planteado a la gerencia y sus decisiones. El Estado contesta a varias preguntas que no pueden explicarse en los estados financieros ordinarios, como aparece en las listas de trabajo. Es por eso que se hace un análisis de los cambios en el capital neto, ¿okay? Para presentárselo a quienes toman las decisiones en las empresas. ¿Y quiénes son? La gerencia, los accionistas, correcto. Y estas preguntas suelen ser: ¿qué es lo que ha ocasionado el cambio en la posición del capital de trabajo? Se adquirieron mayores deudas, ¿ok? Se adquirieron mayores activos. Entonces, ¿cuánto capital de trabajo fue proporcionado por las operaciones normales? ¿Y qué se hizo de él? ¿Cuál fue el importe de los fondos derivados de las ventas de acciones de la empresa a corto plazo? ¿Vendió la compañía algún activo circulante? ¿En qué caso, en cuánto fue ese producto? ¿Y qué propiedad adicional del activo circulante fue adquirida? ¿Okay? Entonces esas son algunas de las preguntas que ocurren cuando hay una variación importante entre el capital de trabajo neto. En el estado de cambio del capital neto de trabajo es similar al estado comúnmente llamado estados de fondos o estados de origen. ¿Sí? Estos estados también han sido conocidos por estado de donde vino y de donde fue.
La terminología y la forma difiere, pero la finalidad es la misma. La palabra fondo, tal como se usa en los títulos de los estados anteriores, tienen una connotación diferente para varias personas. Para el profano usualmente quiere decir el efectivo. Para los contadores y analistas con mucha frecuencia quiere decir que todo el efectivo circulante es el capital del trabajo menos el pasivo circulante. Puede referirse a todos los recursos potencialmente de compra. ¿Ok? Para otros puede significar un activo de rápida liquidez, el efectivo o una inversión temporal, y que las cuentas por cobrar netas menos los pasivos circulantes reflejan un capital. En este estado de cambio de capital neto de trabajo es mucho más amplio una extensión en el estado de la corriente o del flujo de efectivo, en algunas veces conocida como los ingresos o egresos en efectivo. ¿Okay? Y vemos acá cuál es la razón o el otro indicador que se llama razón de liquidez inmediata. Este mide la fortaleza de la tesorería en relación a todo el pasivo circulante. Es el indicador más exigente para valorar la capacidad operativa real y la liquidez de respuesta ante cualquier imprevisto. Liquidez. En economía, la liquidez representa la cualidad de los activos para ser convertidos en dinero efectivo de forma inmediata, sin pérdida significativa y de valor. De tal manera que cuando más fácil es convertir un activo en dinero, se dice que es más líquido. Por definición, el activo con mayor liquidez es el dinero. Es decir, los billetes y las monedas tienen absoluta liquidez, ¿okay? Porque ya es el dinero que tenemos al momento. De igual manera, los depósitos bancarios, ¿okay? Las transferencias actualmente, los pagos móviles también podemos decir que son de rápida liquidez, porque ya es un dinero que cae de una vez inmediato a la cuenta. ¿Okay? Y se consideran dinero desde el momento que se realiza. La liquidez se utiliza se utiliza en el terreno de la contabilidad y la economía para aludir a la cualidad de un activo que se puede convertir fácilmente en dinero, en efectivo. También se denomina liquidez al vínculo que existe entre el total activo de una organización y el conjunto formado de dinero en caja, junto a los bienes que se pueden transformar rápidamente en dinero. ¿Sí? Otro indicador que tenemos es el corriente en la liquidez. Dice, es uno de los indicadores financieros que nos permite determinar el índice de liquidez de una empresa por su capacidad para disponer de efectivo ante una eventualidad o una contingencia que se exija. La razón corriente indica la capacidad que tiene la empresa para cubrir sus obligaciones financieras y deudas a corto plazo. Para determinar la razón de liquidez, se toma el activo corriente y se divide entre el pasivo corriente. Al dividir el activo corriente entre el pasivo corriente, tendremos para cubrir o respaldar un pasivo exigible a corto plazo. ¿Okay? Este punto también es muy importante, puesto que muchos activos corrientes que tengan que ver con la liquidez, correcto, con la
conversión fácilmente en efectivo no siempre garantizan recursos suficientes para pagar una deuda, sino que es necesario que estos activos se puedan realizar efectivamente, que tengan una alta rotación, es decir, que puedan generar un flujo de dinero constante, que asegure la empresa pueda cubrir oportunamente sus pagos. En la eventualidad de que estos activos corrientes, por suficientes que sean, no pueden vender para pagar los pasivos, que existe entre la última alternativa de entregarlo a los proveedores y acreedores como pago. Es decir, hacer un pago en especie es una solución que no conviene en ninguna de las partes, razón por la cual la verdadera capacidad de pago debe medirse en una serie de indicadores complementarios. ¿Okay? La prueba de acidez. Vamos a ver a qué se refiere este indicador. Es uno de los indicadores de liquidez frecuentemente usado como la capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes, sin contar con las ventas de su existencia. ¿Qué quiere decir eso? Que no se va a utilizar las cuentas por cobrar. Es decir, que con los saldos del efectivo, sus cuentas por cobrar, sus inversiones temporales o algún otro activo de fácil liquidación, sin tocar los inventarios. Es un indicador más riguroso que la razón corriente. Para el caso de las empresas de servicio, donde los inventarios son reducidos y los valores numéricos de las pruebas de acidez y de la razón corriente son prácticamente iguales. La prueba de acidez es uno de los indicadores financieros utilizados para medir la liquidez de una empresa, para medir su capacidad de pago y para hacer el respectivo análisis financiero. Uno de los elementos más importantes, que quizás contradictorio de la estructura financiera de una empresa, es la disponibilidad de los recursos, ¿okay?, para cubrir los pasivos a corto plazo. Se consideran de gran importancia que la empresa disponga de estos recursos necesarios, en el supuesto que los acreedores exijan a sus pasivos de un momento a otro. ¿Ok? Tenemos aquí. Para determinar la disponibilidad de recursos que posee la empresa para cubrir los pasivos a corto plazo, se recurre a la prueba ácida, la cual determina la capacidad de pago de la empresa sin la necesidad de realizar su inventario o sus activos fijos. La disponibilidad de efectivo o de bienes, derechos fácilmente convertibles en efectivo de la empresa está representado por el efectivo, las inversiones a corto plazo y los inventarios. Las pruebas ácidas excluye, es decir, que no va incluido dentro de esta prueba, de esta fórmula. Entonces dice, la prueba ácida excluye. ¿Qué quiere decir excluye? Que no va a formar parte de estos, los inventarios, por lo que solo tiene la cuenta en la cartera, en el efectivo de las inversiones. Entonces acá tenemos que no va a poder hacer ventas para poder pagar sus deudas. ¿Ok? O sea que no va a tocar la cuenta de inventario. Y dice así, prueba ácida, activo corriente, ¿ok?, menos el inventario, porque recordemos que dentro de los activos circulantes vamos a tener el inventario, ¿verdad? Entonces vamos a colocar aquí activo corriente, la totalidad del activo circulante, ¿ok?, menos el inventario. La diferencia que hay entre estos dos lo voy a dividir entre el pasivo corriente, ¿ok?,
y es lo que voy a poder determinar como la prueba de liquidez. ¿Ok? Y ya con esto finalizamos la clase de hoy. Dentro de unos días les estaré publicando la unidad, cuestionarios, ¿okay?, para evaluar la unidad número 2, que va a tratar de dos cuestionarios de forma sencilla y vamos a abordar todo el tema. ¿Ok? Bueno, muy amable, y cualquier cosa estamos a la orden. Es decir, que estamos a su completa disposición a través del correo para cualquier duda que tenga. Bueno, hasta luego y seguimos en contacto.